Muy buenos días a todos. Bienvenidos al taller, a la charla sobre inclusiva en la universidad. Hoy nos acompañan dos representantes de Senadis, son las licenciadas Zulma Ferreira y la licenciada Sara Britos. La licenciada Zulma Ferreira es licenciada en Psicología por la Facultad de Filosofía de la UNA. Es especialista en rehabilitación de personas con discapacidad por la Universidad Andrés Bello de Chile. Es magíster en Gerencia y Desarrollo Social, especialista en evaluación de accesibilidad, facilitadora en inclusión en la discapacidad. Es directora de la Dirección de Descentralización, Asuntos Comunitarios y Participación Ciudadana de Senadis. La licenciada Sara Britos es licenciada en Psicología por la Facultad de Filosofía de la UNA, es especialista en rehabilitación de personas con discapacidad por la Universidad Andrés Bello de Chile, es especialista en didáctica universitaria con enfoque en currículum por el Rectorado de la UNA, es docente universitaria, especialista en bioética por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción y encargada de capacitaciones de la Dirección de Descentralización de Senadis. La doctora Sani Romero de Velázquez, la rectora de la universidad, dará unas palabras. Adelante, doctora. Doctora Sani, si puede activar su micrófono. Perdón, decía que muchas felicidades en este día tan especial a las dos compañeras de Senadi que nos acompañan. Qué hermosa ocasión de festejar. Veo que tienen banderines ahí atrás, entonces se ve que hay fiesta en Senadi hoy, ¿verdad? Y qué gusto compartir estos mismos sueños, estas mismas esperanzas de poder formar, de poder construir un mundo inclusivo con oportunidades para todos de acuerdo a la característica que cada uno tiene como ser humano indivisible y único en el universo, que nos permite comprendernos la dimensión del respeto, sobre todo a la humanidad. Entonces, agradecer a Senadis una vez más en la persona de del ministro esta oportunidad de poder compartir esta experiencia de tan destacadas profesionales que nos van a hacer un puente para seguir aprendiendo cada día más cómo abordar en la universidad el enfoque inclusivo y que permita cada día lograr mejorar nuestra formación humana para lograr la construcción de un mundo mejor. Así que desde ya, muchísimas gracias y les damos inicio a esta reunión donde están convocados funcionarios, docentes, y que vamos a grabar porque justamente queremos también colgar en nuestro canal educativo. Eso le pido al equipo de UNIBE para poder emitir también por YouTube de tal manera que pueda quedar y en cualquier momento también esto pueda servir de apoyo para los profesionales de nuestra institución y de otras instituciones. Muchísimas gracias y que sea una jornada fructífera. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctora Sani. Le cedo la palabra a la licenciada Zulma Ferreira, que es la que va a empezar la disertación. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Un gran placer estar con ustedes, ¿verdad? En este bello día. Feliz día para todos, realmente. En primer lugar, quiero hacerles llegar el saludo del señor ministro, quien tuvo todas las intenciones de acompañarnos, pero surgió una dificultad, ¿verdad? O sea, que tiene una reunión con la CONADIS, motivo por el cual no nos acompaña, ¿verdad? Pero en la próxima oportunidad sí va a estar. Muy buenos días para todos y muchas felicidades por este día tan especial en que nos toca compartir hoy esta actividad. Así que Zulma va a comenzar con la charla y luego sigo yo. Así que estemos atentos después para las preguntas al final. Estoy compartiendo el material. ¿Ven el material? Sí, se ve.
Bueno, perfecto. Sí. Bueno, entonces nuestro tema es educación inclusiva en la universidad, ¿verdad? Sabemos que ANEAE se está exigiendo, ¿verdad?, a que todas las universidades sean inclusivas en todos los aspectos, ¿verdad? Tanto en la parte física, ¿verdad? Como, o sea, que en la accesibilidad física, diríamos, ¿verdad?, o arquitectónica, y también en todos los aspectos de accesibilidad, ¿verdad? Y inclusive en los currículum, ¿verdad? Bueno, pero para empezar, entonces tenemos que entender un poco lo que es la discapacidad, el cambio que hubo, ¿verdad? De la definición de lo que es discapacidad, el cambio de modelo, ¿verdad? Cómo se inició estos cambios, el cambio de lenguaje, es el nuevo paradigma en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es y dónde está la discapacidad? La Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que es de diciembre del año 2006, nos dice que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Esto significa entonces que discapacidad es la restricción en la participación. Tenemos una imagen de Juanito, usuario de silla de ruedas, significa que tiene una discapacidad física o motora, ¿verdad? Su deficiencia es física. Entonces, ¿dónde está la discapacidad de Juanito? ¿Verdad? ¿Están en sus piernas o está en su entorno? ¿Están en las escaleras o en los escalones como para que él pueda, que está haciendo una barrera, ¿verdad? Para que él pueda entrar dentro del negocio donde él está queriendo hacer sus compras? Bueno, entonces, este nuevo paradigma nos dice, ¿verdad?, que Juanito él tiene una deficiencia física y no camina. Entonces, utiliza una tecnología asistiva, que es su silla de rueda, ¿verdad? Y con eso él es independiente y puede movilizarse e irse a donde quiera, ¿verdad? Pero, ¿a dónde está su discapacidad? Está en el entorno, están en los escalones, que él no pueda subir allí. ¿Cuál es la accesibilidad o lo que él necesitaría para poder entrar en ese negocio sin ningún tipo de dificultad? Sería una rampa, ¿verdad? Entonces la discapacidad no está en Juanito, está en el entorno. Juanito lo que tiene es una deficiencia. Eso es lo que nos dice actualmente, ¿verdad? Después de la convención es la parte del cambio de paradigma, ¿verdad? Entonces pasamos de un modelo médico, pasamos a un modelo social, ¿verdad? El modelo médico, ¿verdad?, nos decía de que la discapacidad estaba en la persona, ¿verdad? Se centraba en su diagnóstico y en la rehabilitación o habilitación de tal forma que él tenía que cambiar su forma, su deficiencia para que se puedan cumplir sus derechos, ¿verdad? Aquí tenemos una caja de cristal, una estrella. Queremos meter la estrella dentro de esa caja de cristal que tiene una abertura en el centro, pero resulta ser que vemos que la abertura es menor que la estrella, ¿verdad? Entonces, para poder hacer que esté dentro de esa estrella, tenemos que modificarla, ¿verdad? Entonces, de todo se hace una pelotita para que todos puedan estar dentro de esa caja. ¿Qué es lo que nos está representando esta caja? La sociedad. Y la estrella a la persona con discapacidad. ¿Qué significa esto? Pues lo que ya les dije, ¿verdad? Que lo que se busca es cambiar a la persona para que forme parte de la sociedad. En el caso de Juanito, si su mamá le quería inscribir en una escuela, le llevaba para inscribirle y le decían,
¿por qué no le lleva a hacer su rehabilitación y después le traen para que pueda, una vez que mejore o que camine, ¿verdad? Vamos a inscribirle en la escuela. Siempre va a tener un espacio, un lugar aquí, ¿verdad? Sin embargo, con la convención, ¿verdad? Nos trae un cambio, ¿verdad? Totalmente diferente, que la deficiencia, o sea, que la discapacidad está en el entorno, y que es la sociedad la que tiene que abrirse para que todos estemos adentro, sin distinción alguna. Todas las figuras, todas las imágenes puedan entrar, ¿verdad? De todo tipo dentro de esta caja que nos está representando a la sociedad, ¿verdad? Entonces, el cambio, antes de la convención, se buscaba cambiar a las personas con discapacidad para que estén dentro de la sociedad. Sin embargo, después de la convención, el nuevo paradigma nos dice es el cambio social. La sociedad es lo que tiene que cambiar para que las personas con discapacidad estén adentro, ¿verdad? ¿Qué más es lo que nos trae este cambio de paradigma, ¿verdad? Es que todo tiene que ser inclusivo, ¿verdad? Los ajustes, diríamos, la accesibilidad física, crear ajustes razonables, nuevos diseños de acuerdo a los diseños universales, ¿verdad? Y eso es lo que va a crear realmente, nos va a hacer, hacer que se cumpla la inclusión por sobre todas las cosas, ¿verdad? Bueno, y también este nuevo paradigma, ¿qué es lo que nos trae? ¿Verdad? Un cambio de lenguaje. Entonces, el lenguaje que estábamos utilizando, ¿verdad? Hoy en día ya es una discriminación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dice? Persona con discapacidad. Y ya no personas con capacidades diferentes, personas especiales, inválidos, personas diferentes, ¿verdad? Ya no, es persona con discapacidad. Y tampoco no podemos utilizar personas con discapacidad normales y personas normales. No, es persona con discapacidad y persona sin discapacidad. Entonces ahí vamos haciendo la diferencia de acuerdo a las deficiencias. Persona con discapacidad física, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad intelectual y persona con discapacidad psicosocial, ¿verdad? Ya no es el ciego, el sordo mudo, ¿verdad? No, es persona con discapacidad. O si queremos acortar, por ejemplo, persona con discapacidad visual, podríamos decir persona ciega, pero no ciega, ¿verdad? Porque primero se antepone la palabra persona, indicando que estamos hablando de un individuo. Pero bueno, eso es nada más que para, diríamos, aclarar un poco, porque no es necesario decir, ¿verdad?, cuál es la deficiencia de la persona, porque yo soy Zulma, usuaria en silla de ruedas, y quiero ser siempre Zulma y no persona con discapacidad motora, ¿verdad? No quiero que me conozcan por eso, no quiero que me identifiquen por mi deficiencia, sino por mi nombre, ¿verdad? Perfecto. También, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos trae esto o nos pone más en vigencia, diríamos? Son los ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Son las modificaciones y las adaptaciones necesarias, ¿verdad? Que se tienen que ir haciendo en el entorno, que se tienen que ir haciendo en la malla curricular, que se tienen que ir haciendo en todos los aspectos y en todos los sentidos, de tal forma de que realmente las personas con discapacidad puedan estar incluidas, ¿verdad? Puede ser como ya le dije, la accesibilidad, en el aprendizaje, ¿verdad? O en cualquier aspecto.
Los ajustes por lo general son individuales, ¿verdad? De repente hay situaciones que son para todos, como por ejemplo una rampa. No es solamente para el usuario de silla de ruedas, sino es para todos. Un ejemplo nomás, yo una vez observé, ¿verdad? Me puse frente a IPS, la oficina central que está sobre Herrera y Constitución, creo que era, ¿verdad? Y ahí tienen la mitad, son los escalones, y de la otra mitad hicieron una rampa. En la rampa se cruzan todas las personas, ¿verdad? Y los escalones son pocos los que van utilizando. Significa que es mucho más cómodo para todos, ¿verdad? No solamente para las personas con algún tipo o con las personas en situación de discapacidad, ¿verdad? Es para todos. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que nuestra ley, que nuestra inclusión en educación sea obligatoria, ¿verdad? Porque hay unas bases jurídicas que nos exigen a que todo debe ser accesible y también la educación, ¿verdad? Así tenemos la Constitución Nacional del 1992, tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya les dije que es del año 2006, que fue aprobada a través de la ley 3540 en el año 2008, ¿verdad? Y ratificada. Esto es lo que nosotros solemos decir, es un poco la Biblia con respecto a los derechos de las personas con discapacidad, porque nos dice en cada artículo es un poco, ¿verdad?, cómo se tienen que ir desarrollando cómo se tendrían que ir desarrollando los derechos de las personas, ¿verdad? Después tenemos la otra convención, que ya es de 1999, que es la Convención contra toda forma de discriminación, ¿verdad?, que fue aprobada y también fue ratificada por nuestro país a través de la ley 1925 en el año 2000. Tenemos la Ley General de Educación, que es la 1264, que ya es del 98, ¿verdad?, pero habla de educación inclusiva. Tenemos la ley y la actual, ¿verdad?, ley, la 5136, que ya nuevamente es del año 2013, que es la educación inclusiva, ¿verdad? Este tiene un decreto reglamentario, que es la 2837, que es del año 2014. Esta ley es la que nos establecen acciones, ¿verdad?, correspondiente para el sistema educativo nacional. Es lo que nos da el modelo educativo inclusivo, removiendo las barreras que limitan el aprendizaje, la participación, facilitando la accesibilidad de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por medio de recursos humanos calificados, tecnologías adaptativas y un diseño universal. Todo esto nos dice la ley y todo esto es lo que tenemos que cumplir para que tengamos una educación inclusiva o una universidad inclusiva, ¿verdad? En el artículo 2 nos habla de educación superior y dice, o sea que este artículo es específicamente, ¿verdad?, para educación superior, y nos dice que garantice la accesibilidad, la permanencia, el aprendizaje, la participación, la promoción y la inclusión oportuna de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Se responsabiliza a nivel universitario la adecuación de la educación inclusiva de acuerdo a su competencia. En el artículo 20 nos habla de la evaluación de los aprendizajes de aquellos alumnos que hayan requerido ajustes razonables. Se enmarcan los objetivos y contenidos para cada situación en particular. Para facilitar el aprendizaje, se reconoce la utilización del sistema braille, la escritura alternativa, los medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad. Todo esto es con respecto a las personas con discapacidad visual, así como la tutoría y el apoyo entre pares. Lengua de señas también es un ajuste, contar con un intérprete, ¿verdad? Es lo que
se necesita para contar con este ajuste, o alguien que conozca lengua de señas, y cualquier otro tipo de ajuste de apoyo que se requiera. Después tenemos la ley 1934, que también es del año 2013, que es de la accesibilidad al medio físico para las personas con discapacidad. Y cuenta con un decreto reglamentario que es del año 2014, que es la 3.891, ¿verdad? Esto lo que nos dice es que es para que nuestras instituciones se adecuen, ¿verdad? O sean accesibles, debemos cumplir con las normas de accesibilidad del INTN. Son 20 normas de accesibilidad, ¿verdad? Y todas ellas y las únicas normas, ¿verdad?, del INTN que son gratuitas. Entonces podrían entrar en la página web del INTN. Hay un lugar donde dice Consejo Consultivo de Accesibilidad, porque esta ley también habla de la creación de un consejo consultivo y al frente está INTN. Entonces entrar en ahí donde dice Consejo Consultivo de Accesibilidad, ¿verdad? Y ahí van a encontrar la ley de accesibilidad y van a encontrar las 20 y más normas de accesibilidad, ¿verdad? Nos indican las alturas, el ancho y, en fin, cómo ir haciendo los ajustes o cómo vamos, con qué normas debemos ir cumpliendo para que realmente nuestra construcción sea accesible para todos. Bueno, entonces ahora sí le vamos a escuchar a Sara, ¿verdad? Con el tema que realmente nos reúne, ¿verdad? Que esos son los ajustes razonables y las adecuaciones curriculares para poder tener una educación sin barreras. Bueno, teniendo en cuenta lo que dice el artículo 2 de la Ley de Educación Inclusiva, donde nos dice que se responsabiliza al nivel universitario la adecuación de la educación inclusiva de acuerdo a su competencia, es importante entender de que justamente por la Ley de Autonomía Universitaria compete a la universidad hacerlo de manera independiente, porque sabemos que la educación inicial, la educación general básica y la educación media es de competencia del Ministerio de Educación y Ciencia hacer la inclusión, y a la educación superior universitaria es de competencia de cada universidad de acuerdo a sus características y de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Por eso que es importante recordar eso, porque muchas veces los docentes preguntan, dice el ministerio no encontramos nada, o en el Departamento de Educación Inclusiva del ministerio no existe, y la verdad que no, porque no es competencia de cada universidad, como dice el artículo 2, ¿verdad? Y es un poco eso, como que nos quedamos sueltos y tenemos que hacer de cero todo. Debemos recordar cuáles son los elementos de base de una universidad inclusiva, ¿verdad? Una universidad inclusiva es una universidad que atiende a todo tipo de estudiantes sin exclusiones de ningún tipo, ¿verdad? Donde se tengan en cuenta las diferencias y la diversidad. Es importante tener en cuenta el acceso y la permanencia del estudiante, porque a veces por cumplir la ley permitimos, le inscribimos, ¿verdad? Y no nos aseguramos de su permanencia. Entonces es importante el acceso y la permanencia. Aparte del acceso y la permanencia, que la persona con discapacidad o ese estudiante con necesidades de educación y de apoyo especial, entonces pueda participar en la mayor parte de las actividades. Porque tener acceso y permanencia y no tener la posibilidad de participación por las barreras que le ocasiona una universidad no adaptable, entonces es importante tener en cuenta que la participación es muy importante. El aprendizaje, tener en cuenta el estilo de aprendizaje, porque sabemos que cada persona tenemos un estilo de aprendizaje particular, y por sobre todas las cosas la conclusión de sus estudios. Para asegurarnos que tenga acceso, que permanezca, que participe
tener en cuenta su estilo de aprendizaje y por sobre todas las cosas que concluya la carrera. Cuando hablamos de diversidad, ¿de qué hablamos? ¿Verdad? Sabemos que el mundo es diverso, que todos somos diferentes, a la vez que todos tenemos los mismos derechos, todos somos diferentes, ¿verdad? Entonces, dentro de la diversidad hay que tener en cuenta las capacidades que tiene cada uno, ¿verdad? Que somos totalmente diferentes en capacidades. Por eso es que siempre se objeta la palabra capacidades diferentes cuando se refieren a las personas con discapacidad, porque todos tenemos diferentes capacidades. Las etnias, los diferentes tipos de etnias, sabemos que por ley las personas de diferentes etnias tienen el acceso sin examen de ingreso en las universidades públicas, entonces esa es una ley que los protege para asegurarse también la educación universitaria inclusiva, tener en cuenta los valores culturales y religiosos, ¿verdad? Porque a veces también por ciertas creencias religiosas tienen a veces, por sobre todas las cosas que a mí me tocó, la prohibición de participar de actividades, de distintos tipos de actividades los viernes, por ejemplo, entonces hay que tener en cuenta otras opciones para las personas que tengan creencias diferentes, ¿verdad? Las diferentes motivaciones que le llevan, motivaciones y expectativas que le llevan a tomar cierta carrera o elegir cierta carrera, y ver también los estilos de aprendizaje que tiene, como habíamos dicho, y los ritmos. Como había dicho Zulma, cada persona es diferente en sus necesidades. O sea, dos personas tendrían la misma discapacidad, pero tal vez tendrían las mismas, no tendrían las mismas necesidades. Eso es muy importante entender también. ¿Qué son las adecuaciones curriculares? Cuando hablamos de educación curricular, hablamos en la provisión de los recursos espaciales, personales, materiales o de comunicación necesarios para el acceso al currículum universitario y en los ajustes de los elementos no prescriptivos o básicos del programa formativo, como pueden ser los tiempos, la metodología o la tipología de la educación. Eso es importante, siempre repetimos que una adecuación curricular, una educación universitaria inclusiva, no debe suponer una menor consideración al aprendizaje ni un menor nivel de exigencia. Eso debemos tener en cuenta. Las adecuaciones planteadas siempre respetarán los ajustes de las distintas actividades, evaluación, ejercicio, trabajo en grupo, trabajo de campo, para que los estudiantes logren las competencias marcadas previamente en cada asignatura. Sabemos como docente universitario que cada una de nuestras asignaturas tiene una competencia básica que hay que cumplir sí o sí, ¿verdad? Y eso también tiene que correr para las personas con discapacidad. Porque a veces se entiende, o a veces los propios padres de la persona con discapacidad, cuando inscriben a sus hijos en las universidades, a veces sugieren que no sean tan exigentes o tan estrictos con sus hijos, ¿verdad? Y eso también supone un prejuicio de que el alumno o la alumna con discapacidad no va a poder. Entonces es importante eso tener en cuenta, de que no debe suponerse nunca un menor nivel de exigencia. En el ámbito universitario, la realización de adecuaciones por parte del personal docente universitario es una medida que favorece el derecho de las personas con discapacidad y necesidades especiales al desarrollo de sus estudios universitarios en igualdad de condiciones. ¿Verdad? Esto recordamos y recalcamos y se supone que es básico, ¿verdad? Pues porque siempre tenemos la idea de que la educación inclusiva es solo para el ámbito de la educación general básica y la educación media, ¿verdad? Y como Zulma había dicho al principio, la NEA es para la acreditación y reacreditación de las carreras, exigen 8 puntos a cumplir que tienen que ver con la educación inclusiva, ¿verdad? En eso incluyen los ajustes físicos que tienen que ver con el punto de vista edilicio y los ajustes curriculares, ¿verdad? Entonces eso es importante tener en cuenta que desde el año pasado se exige desde las ANEAS esos 8 puntos.
Vamos a recordar un poco cuáles son los distintos tipos de adecuaciones curriculares. Ahora tenemos dos tipos de adecuaciones curriculares que son de acceso al currículum y los diferentes componentes del currículum. Cuando hablamos de acceso al currículum, hablamos del acceso físico, que son las eliminaciones de barreras arquitectónicas, la adecuación de la iluminación, para las personas ciegas, por ejemplo, la sonoridad, que para las personas con discapacidad auditiva, la adaptación de mobiliarios para las personas con discapacidad física, profesores de apoyo a la inclusión, por ejemplo, para las personas con discapacidad intelectual, ¿verdad? Y estos casos se dan, como dije, de acuerdo a las necesidades, la discapacidad motora, la discapacidad visual o auditiva. De acceso a la comunicación, los materiales específicos de apoyos tecnológicos, sistemas de comunicación complementarios alternativos, como sería el sistema braille, ¿verdad? O como sería los intérpretes de lenguas de señas para las personas con discapacidad auditiva. Cuando hablamos de los diferentes componentes del currículum, hablamos de las adecuaciones no significativas que tienen que ver con la modificación de la metodología o la forma de enseñar, que incluyen los tiempos, las actividades, los instrumentos de evaluación, que tienen un carácter preventivo y compensador, por lo que cualquier alumno puede requerir de ella. Esto implica, ¿verdad?, de que de acuerdo a la necesidad de ese alumno modificamos nuestra manera de enseñar para que podamos asegurarnos de que el aprendizaje se da, ¿verdad? Estos casos la mayoría de las veces se da en la discapacidad psicosocial. En las adecuaciones significativas, que es un poco ya la parte controversial, ¿verdad? Porque ya se habla de la modificación del currículum, la modificación del programa de cada asignatura. Entonces, acá ya corre por cuenta de cada profesor, de cada cátedra, de cada carrera y de cada universidad, ver cuán modificable es el currículum y cuánto de porcentaje se puede modificar, porque se supone que una carrera, una asignatura tiene una competencia básica a cumplir. Entonces hay que ver de suplantar un objetivo por otro del mismo nivel, pero de manera diferente. Entonces, acá es lo que a veces se torna un poco complicado, hablar de una modificación significativa del currículum. Las adecuaciones significativas son las adaptaciones que se realizan desde la programación y que implican la modificación, eliminación o incorporación de algunos de los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, pudiendo estos ser los objetivos, los contenidos y los aspectos de la evaluación del currículum oficial. Por eso insistimos un poco en esta parte, ¿verdad?, de las adecuaciones significativas, porque es la más difícil de llevar a cabo. Los otros, de repente es un poco más fácil, pero esto ya dependerá de cada alumno en particular. Las adecuaciones significativas suponen la elaboración de un programa que contenga análisis de competencia y sus alcances, y vuelvo a repetir, eso es de acuerdo a cada alumno que tenga esa necesidad, no es una adecuación para todos por igual. La capacidad a desarrollar, los indicadores específicos por cada área determinada, los contenidos específicos por cada área determinada, las actividades específicas para esos contenidos, la metodología específica para cada actividad, las evaluaciones diferenciadas en base a los indicadores trazados y a los contenidos desarrollados, procesual y final. Voy a volver a recalcar que esto es importante tener en cuenta asignatura por asignatura y de acuerdo a su posibilidad de ser modificable, especialmente en ciertas materias que tienen competencias muy altas que se deben cumplir, ¿verdad? Entonces hay que ver, por eso habla justamente la ley, el artículo 2, de que corresponde a cada universidad llevar a cabo esos cambios, ¿verdad? De acuerdo a las competencias de cada carrera y al perfil de salida de cada carrera.
Los tipos de adecuaciones, como habíamos dicho al principio, insistimos siempre que este tipo de adecuación, que es la adecuación significativa, donde modificamos el currículum, es el que suscita más controversia y pareceres encontrados. Imaginemos, por ejemplo, la dificultad en la necesidad de eliminar un contenido determinado que pudiera ser considerado de imposible o muy difícil adquisición por parte de un estudiante con discapacidad. ¿Qué hacemos en ese caso? Queda la pregunta al aire. Por ello, deberíamos contemplar otras posibilidades como la situación o modificación relativa de esos objetivos, contenidos o criterios, o la adición de nuevos que tengan en cuenta las características del caso. De todos modos, serán las normativas propias de cada universidad las que deberán establecer los límites al respecto. No habla mucho de la autonomía de la universidad acá en cuanto a poner en práctica estos tipos de adecuaciones, entonces es importante tener en cuenta justamente las normativas de esa universidad y los reglamentos que deberán ser establecidos desde el inicio, desde el momento de la inscripción ya debe estar en los formularios si la persona tiene o no discapacidad y si tiene alguna necesidad de ajuste, de apoyo o de ayuda que necesita. Porque desde ese momento ya vamos visibilizando, identificando, entonces ya podemos ir viendo y teniendo la idea de cuántos alumnos con discapacidad tenemos y qué es lo que podríamos hacer de acuerdo a la necesidad de cada uno. Algunas dificultades y condicionantes de esta adecuación, de esta modificación del currículum, es que una modificación de esta naturaleza puede tener consecuencias sobre la validez y homologación del título profesional cuando la adaptación es de carácter significativo y conlleva la eliminación de contenido fundamental. Por eso es que recalqué al principio que cada materia tiene su competencia básica que no se puede cambiar y que eso es innegociable, ¿verdad? Entonces, justamente porque el título te garantiza ser un profesional de calidad y que uno debe tener esa competencia para poder ejercer. ¿Cuáles son las adecuaciones comunes que podemos hacer? Y eso sí podemos empezar sin ningún problema, ya cada profesor o docente podría hacer sin ninguna dificultad. ¿Verdad? Que el aula debe ser accesible y con mobiliarios adecuados, posibilitando la autonomía, porque acá lo que se espera es que el estudiante con discapacidad tenga la mayor autonomía posible, que no necesite tanto ayuda, que se pueda manejar de manera autónoma todo el tiempo dentro de la universidad. El uso de productos de apoyo en el aula, como teléfonos celulares, grabadoras digitales, etcétera. Es conveniente que el docente se familiarice con ellos para conseguir una mejora de la calidad educativa. La grabadora puede manejar tanto estudiante como docente, facilitar el acceso a los recursos al aula, los recursos humanos al aula, voluntarios, asistente personal, intérprete de lengua de signos, perros guías o de asistencia. En caso de compañeros, por ejemplo, compañeros voluntarios deberán estar familiarizados con el uso de los productos de apoyo, y se recomienda que estén en el mismo grupo de trabajo del estudiante. Proporcionar más tiempo en la realización de ejercicios, tareas prácticas y su entrega en formatos diferentes en la función de las necesidades de cada estudiante, aumentar el tiempo de realización del examen, posibilidad de aplazar la prueba siempre que se justifique adecuadamente con su condición de discapacidad y se informe previamente al personal, eso en caso de que no pueda asistir a la universidad o que tenga algún problema médico asociado, ¿verdad? Entonces puede trabajar desde la casa, ¿verdad? Como ahora se está dando, ¿verdad? Es un ejemplo ahora que estamos dando clases desde nuestras casas. Fomentar la colaboración de compañeros a través del préstamo de apuntes, a través de petición expresa dentro del aula o el requerimiento del profesorado. Es muy importante acá la función de los alumnos, ¿verdad? De los compañeros también, no solamente los docentes. Por eso es muy importante también hacer talleres con los alumnos para que ellos puedan saber de que existe una ley, porque a veces ellos mismos, los propios compañeros, son los que discriminan. Entonces es importante trabajar con los alumnos también para que ellos sepan
cuáles son sus responsabilidades con respecto a eso y qué es lo que pueden hacer para incluir sin ningún problema a todo tipo de alumno que tenemos en el aula. Importante también tener en cuenta, porque a veces los docentes nos preguntamos, pero yo tengo que hacer todo. No, es importante tener un equipo técnico, ¿verdad? Donde se pueda evaluar al alumno, ver cuáles son sus mejores competencias, cuáles son sus dificultades para poder realizar mejor una adecuación. A veces es evidente cuando hay una discapacidad física, sabemos qué es lo que debemos adecuar. Cuando hay una escuela de cumpleaños antes de la escuela para de motos, o tenía que pagar 2 cuotas de tu este mes. Por favor, hay alguien que tiene su micrófono abierto que de repente nos distrae un poco. Estamos hablando del equipo técnico justamente, ¿verdad? De que cuando hay discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad motora, es obvio, a veces la discapacidad se visibiliza al instante, ¿verdad? Entonces, de repente ellos mismos nos manifiestan cómo puede ser o cómo podemos ayudarles, pero a veces en las discapacidades psicosociales es un poco más difícil porque ahí entran toda la parte de lo que tiene que ver con los trastornos afectivos, que son las depresiones, los trastornos bipolares y todo lo que tenga que ver con los trastornos de personalidad. Entonces es importante justamente cuando detectamos en el aula cierto alumno, entonces podamos tener un equipo técnico o referir a un equipo profesional de afuera si no contamos dentro de la universidad. Pero no es solamente el docente que hace, tiene que contar con un equipo de apoyo para que puedan colaborar desde ese punto de vista. Bueno. Hasta acá llega mi participación y después nos vemos al final en las preguntas. Ahora Zulma continúa con su tema. Muy bien. Vamos a hablar un poco ahora entonces de cuál es el trato que se le debe dar a las personas con deficiencia. Para ello hay un protocolo, ¿verdad? Y en el país nosotros contamos con un protocolo accesible para personas con discapacidad, cuya autoría es del mismo ministro que hoy en día es ministro, ¿verdad?, de la CENADI, que es el magíster César Augusto Martínez, ¿verdad? Si ustedes después quieren, nosotros les estaríamos enviando esto por correo, ¿verdad? Ahora, se preguntarán por qué un protocolo especial, ¿verdad? Y existe un protocolo porque sí hay situaciones en las que uno necesita conocer para poder ayudar inclusive a las personas con discapacidad, ¿verdad? Así tenemos la discapacidad física o motora, ¿verdad? Que se clasifica en 2 tipos de deficiencia. Una, ¿verdad?, que es la falta de movilidad, ¿verdad? O de caminar, diríamos, y entonces eso nos lleva a, diríamos, a la utilización de una silla de ruedas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que conocer aquí? Es cómo vamos a ayudarle a esa persona usuaria de sillas de ruedas, ¿verdad? Vemos ahí unos manubrios, le vemos a una chica que está en silla de ruedas, ¿verdad? Vemos ahí los manubrios atrás y es ahí donde la persona que quiere ayudarle en su movilización debería estar empujando, ¿verdad? Entonces, si hay un pequeño escalón o en la vereda misma, que no todas las veredas cuentan con rampas, ¿verdad?, en las esquinas para poder subir, entonces atrás, a la mano hacia la rueda derecha, ¿verdad?, tiene una palanca donde hay que poner el pie para poder levantar las ruedas de adelante, bajar sobre la vereda, por ejemplo, y ahí tratar de empujar de tal forma que suban las ruedas grandes, ¿verdad? Para bajarle de la silla de ruedas, ¿verdad?, hay que ponerlo al revés, en reversa, de hacia atrás, ¿verdad? Entonces, primero se bajan las ruedas grandes, ¿verdad? Y luego, por último, la rueda chica. Si no, le vamos a tirar de frente a la persona si es que lo hacemos a la inversa, ¿verdad? Después están las personas con cierta dificultad o con cierta movilidad reducida, ¿verdad? Son aquellas personas que usan muletas, bastones canadienses u otro tipo de bastones
de los andadores, ¿verdad? Entonces, si vamos a acompañarlo, tenemos que aprender a ir a su ritmo, ¿verdad? Preguntarle si es que lleva su maletín, una mochila, libros, lo que sea, ¿verdad? En la mano, preguntarle si necesita que le ayudemos, ¿verdad? Y no apurarlo totalmente, ¿verdad? Ir a su lado. Después, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Hace unos años, las personas de talla baja también forman la parte de discapacidad física o la parte de deficiencias, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con las personas con talla baja? Son un poco de ver las alturas de los muebles, ¿verdad? No le podemos decir, tráeme aquello y tenemos un armario de 1,5 metros de altura, ¿verdad? Entonces, eso no se ajusta a la realidad, ¿verdad? O una silla muy alta y con un escritorio igual de alto, ¿verdad? Entonces, esos son un poco los inconvenientes con las personas de talla baja. Las personas con discapacidad auditiva, ¿verdad? Esto corresponde a la pérdida parcial o a la pérdida total de la audición o de los sonidos, de percibir los sonidos, ¿verdad? Las personas sordas o las personas con discapacidad auditiva total, ¿verdad? Son las que no escuchan y son las que tienen una pérdida total o bastante profunda, ¿verdad? De la audición. ¿Y cuál es el ajuste que ellas necesitan, verdad? Para que nos comuniquemos con ellos, porque el único problema que ellos tienen es la comunicación, ¿verdad? Y el ajuste que se necesita es el intérprete de lengua de señas, o que si uno conoce lengua de señas, comunicarle a través de la lengua de señas con ellos, ¿verdad? Después las personas que tienen restos auditivos, ¿verdad? Son las personas hipoacúsicas, que por lo general estas personas, ¿verdad? Utilizan los audífonos y con eso ya no tienen dificultad para estar escuchándolo, ¿verdad? Bueno, cada país, en cuanto a la lengua de señas, ¿verdad? Que el ajuste que se necesitan, la lengua de señas no es universal, cada país tiene su propia lengua, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de lengua de señas brasileña, argentina o la paraguaya hoy en día. Hace unos meses, ¿verdad? Que contamos con una nueva ley donde se acepta, ¿verdad? A la lengua de señas paraguaya como tal. Bueno, la persona con discapacidad visual, ¿verdad? También existen personas con una disminución o una pérdida total de la visión, ¿verdad? O una disminución parcial. Las personas con una visión, la que no ven, ¿verdad? Una pérdida total de la visión son las personas ciegas, ¿verdad? ¿Y cuál es el ajuste que necesitan? ¿Verdad? Dentro de la lectoescritura es el sistema Braille. Son un poco las personas que necesitan a veces grabar las clases, ¿verdad? Necesitan unos LED, ¿cómo se llaman? Unas lupas, ¿verdad? De aumento de las letras para que puedan leer sin dificultad, ¿verdad? Y los ajustes que se podrían hacer también son un poco dentro de los exámenes, ¿verdad? Las letras, presentarle, ¿verdad? Con letras más grandes, los ítems, ¿verdad? Que van presentándose para el examen escrito, diríamos, ¿verdad? O hacer con ellos, si ellos escriben sistema Braille, después tienen que ellos hacerlo de forma oral, ¿verdad? Bueno, el bastón blanco es el ajuste que casi todas las personas con discapacidad visual utilizan. Este bastón blanco es un instrumento muy importante para ellos, ¿verdad? Les sirve de orientación para su movilidad, ¿verdad? Que con eso ellos pueden ver la distancia en que se encuentran los obstáculos en el camino y qué es lo que hay en el camino. Por eso nunca, ¿verdad? Si le queremos ayudar y llevarlo de un lugar a otro, ¿verdad? No debemos agarrar su bastón blanco y estirar porque ellos se pierden totalmente ahí, ¿verdad? Pierden su orientación, ¿verdad? Es al igual que a las personas que usan muletas o bastones, le quitamos, entonces ya no pueden irse para ningún lado, ¿verdad? Bueno, si queremos guiarle a las personas ciegas o a las personas, ¿verdad? Podemos decirle que
preguntarle si quiere poner su mano en nuestros hombros, nos quiere agarrar del codo, ¿verdad? Entonces, una vez que nos dicen, le agarramos de la mano, nos ponemos al codo, lo ponemos a nuestro hombro, y estar un pasito para adelante de ellos y así guiarles. Ir explicándole, ¿verdad?, el trayecto. Vamos ahora a subir 3 escalones, ahora vamos a ir unos 5 metros y vamos a doblar a la derecha, hay una puerta de vidrio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ir, ¿verdad?, explicando el trayecto del camino para que ellos puedan ir conociendo. Esa es la forma en que ellos van a ir conociendo después dentro de la universidad, ¿verdad?, dentro de la facultad. Por ejemplo, cuando se les inscribe, ellos pueden firmar sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Hay que agarrarle el dedo índice, si es firma a la derecha, ¿verdad?, se le agarra el dedo índice del izquierdo y se le pone en el lugar de la firma. Entonces, pues ellos ya firman sin ningún tipo de dificultad. Con respecto a las personas con discapacidad intelectual, ¿verdad? Ellos lo que tienen es afectado, diríamos, la facilidad de aprender, ¿verdad?, de manifestar o expresar sus conocimientos y también en las habilidades sociales, ¿verdad? Para ello tenemos que hablarlo con lenguaje sencillo, concreto, ¿verdad? Y podemos preguntarle cuántas veces sean necesarias sin que nosotros tengamos miedo, ¿verdad?, a dirigirlo, porque por lo general lo que tenemos es miedo para dirigirnos o para ayudarle a una persona con algún tipo de deficiencia, ¿verdad? Bueno, también tenemos que tratarlo de acuerdo a su edad cronológica, porque si va a la universidad ya es una persona porque está en edad adulta, ¿verdad? Y nosotros queremos decirle todavía, chulina, qué lindito, qué lindita, qué tiernita, qué amorosa, ¿verdad? Y queremos tratarlo como niños. No, tenemos que respetar su edad cronológica y tratarlo como tal, ¿verdad? Son adultos, toman sus propias decisiones, pueden pueden hacer su autogestión, ¿verdad? Bueno, después tenemos las personas con una discapacidad psicosocial, ¿verdad? Como ya dijo Sara, es un poco la más difícil de identificar, pero una vez que identifiquemos, ¿verdad?, lo que tenemos que tratar de atender es el estrés, ¿verdad? Porque ellos en una situación muy estresante pueden hacer una crisis, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de generar en ellos confianza, darle un trato amable, respetuoso, como a todos, ¿verdad? Ser paciente, ¿verdad? A veces no queremos disculparlo, ¿verdad? Porque a veces ellos cuando entran en estrés o ante una situación estresante realizan a veces unos comentarios inapropiados, ¿verdad? Y eso a nosotros nos ofende, nos hace sentir mal, ¿verdad? Y queremos empezar a pelear con ellos y eso empeora la situación, no hace que no crea una situación más relajada y más tranquila, ¿verdad? Hay que brindarle cuando están en una situación de crisis, tratar de tranquilizarlo y de brindarle el apoyo, ¿verdad? Como a cualquier otra persona, ¿verdad? Que está en estado de estrés o haciendo una crisis por algún motivo, ¿verdad? Bueno, podríamos preguntarle muchas veces cómo quiere que hagamos las cosas, ¿verdad? O en qué lugar del aula quieren estar sentados, etcétera, etcétera, para poder que ellos puedan tener atención, diríamos, a la clase que se está desarrollando. No tenemos que tener el prejuicio, ¿verdad?, de que las personas con discapacidad psicosocial, todas son violentas, ¿verdad? Porque normalmente no lo son, a no ser que uno le provoque, ¿verdad? O sea que son un poco los estereotipos que debemos ir también dejando para no estigmatizar ni discriminar, ¿verdad? Bueno, sí, ya hablé en la parte de física. Ok, bueno, entonces, con esto nosotros queremos terminar esta presentación, ¿verdad?
tenemos ya conocimiento de lo que es la discapacidad, dónde está la discapacidad, cuál es el nuevo paradigma, ¿verdad? Conocemos un poco de la parte legislativa, cómo podemos ir haciendo los cambios curriculares. Entonces, ahora lo importante es que empecemos a actuar y darle las gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, entonces estamos para eso ahora. ¿Nos escuchan? Sí. Ah, sí, Sí, por se eso, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. A nosotros nos viene muy bien también los comentarios porque entonces vamos a ir mejorando la presentación que vamos haciendo. Buenos días, muy interesante todo lo que nos estuvieron compartiendo. Quisiera hacer una consulta. Gracias. Entonces, ¿es correcto decir en algún momento cuando nos dirigimos a las personas o queremos aclarar, podemos entonces decir, es una persona con deficiencia visual? Y también podemos decir, es una persona con discapacidad visual. Me quedó de esa manera claro, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Ok, perfecto. La deficiencia es lo que hace, ¿verdad? O nos indica cuál es la discapacidad que puede tener esa persona. La deficiencia es visual, ¿verdad? ¿Y por qué decimos persona con discapacidad visual? Porque de esa manera ya estamos viendo cuáles son los ajustes que necesitan o cuáles son sus necesidades específicas para esa deficiencia. ¿Quedó claro? Sí, clarísimo. Muchísimas gracias. De mi parte, vamos a ver si. De mi parte quiero agradecer realmente con mucha claridad y creo que esta es el inicio de un proceso que podemos continuar porque realmente cada discapacidad requiere una atención diferenciada. Entonces creo que es algo de que constantemente tenemos que estar avanzando en aprender y seguir aprendiendo. Entonces, agradecer inmensamente a Senadis, al equipo que nos haya dado esta oportunidad y muchas gracias también a los docentes, a los directores, a los funcionarios y a los invitados especiales que participaron de esta jornada. Yo estaba escuchando y iba aprendiendo muchísimas cosas y me siento muy feliz de poder compartir en este día, como dije, tan especial, el valor de la amistad que nos une para construir un mundo mejor. Así que muchas gracias y bueno, si quieren hacer otra consulta, dejo abierto el micrófono, pero de parte de la UNIBE, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación a compartir esta experiencia. Bueno, como creo que ya no hay ni comentario ni pregunta, ¿verdad? Es agradecerles a ustedes la presencia, desearle nuevamente feliz día, ¿verdad? Creo que es muy significativo el que hoy tengamos que estar reunidos, brindando, ¿verdad? Con conocimientos del Día de la Amistad. Gracias y hasta otra oportunidad. Así como dijo la doctora Sani, entonces yo creo que hoy es el inicio de un camino que podemos recorrer juntos para poder compartir experiencias y compartir saberes. Entonces, estamos a disposición de ustedes para cuando necesiten. Así que muchas gracias por la invitación y como dijo Zulma, en un día tan especial. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Dale, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Chao.